En una segunda pregunta, señor presidente, hay pues muchas dudas sobre, y en algunos casos hasta temor, de una iniciativa que se presentó ayer por parte de los diputados de Morena, encabezados por el diputado de Puebla, Mier, sobre el financiamiento al Fondo de Pensiones del Bienestar, el que usted está proponiendo, en donde dice que las cuentas de Afore de personas de más de 70 años que estén del Seguro Social, automáticamente pues pasen esos recursos, ese dinero pase al Estado para financiar estos 40,000 millones de pesos, y las del ISSSTE cuando sean personas que no han reclamado su Afore de más de 75 años. Esto ha sembrado una duda, pues usted nos había dicho de otra forma de financiamiento de este fondo de pensiones para que las gentes tengan, los trabajadores tengan el 100%, o los que están abajo de la media salarial, que tengan, pues que lleguen a esa media salarial, que son muchísimas personas. Entonces, ¿usted está de acuerdo o en esta? Voy a explicar, es que también lo han tergiversado. Los mismos, estaba yo viendo que Mario de Constanza dice que es como el FOAPROA y dicen que nos vamos a robar los afores de los trabajadores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo, ¿de qué se trata? No se tocan los afores de nadie, al contrario, se protege mientras estemos nosotros, y creo que así va a ser al futuro. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Al contrario, lo que estamos haciendo es fortaleciendo esos fondos. ¿Por qué los estamos fortaleciendo? Porque cuando llegamos al gobierno, las administradoras de estos fondos, las AFORES, cobraban cantidades muy altas de comisiones, por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina y del mundo. Entonces, enviamos una iniciativa y se estableció un promedio. Solo por ese promedio, los trabajadores, porque eso me da la oportunidad, tu pregunta, han obtenido 150,000 millones de pesos con esa decisión que tomamos, porque las administradoras abusaban y cobraban comisiones altísimas. Entonces se puso orden. Entonces no hay nada que temer en cuanto a la cantidad de ahorros por pensiones. ¿Qué significa el nuevo fondo de pensiones para el bienestar? Significa corregir lo que hizo mal Zedillo cuando deciden hacer una reforma para que un trabajador, en vez de recibir cuando se jubila el 100% de su salario, reciba el 40% o menos. Entonces, ya empezamos a corregir eso, pero de todas maneras,
con la reforma que hicimos, recibirían 50-60%. Y ahora lo que queremos es que reciban el 100%. Por eso decidimos crear un fondo para compensar este fondo de pensiones solidario a quien se jubile con esa ley, con esa contrarreforma en materia de pensiones, y se le pueda entregar el equivalente a su sueldo cuando se jubile. Ahora, lo mismo en el caso del ISSSTE, porque lo que hizo Zedillo lo repitió Calderón con los trabajadores al servicio del Estado, la misma reforma, igual. Entonces, este fondo de pensiones solidarias va a ayudar a que el trabajador reciba lo justo cuando se jubile. Es enderezar, corregir esta gran injusticia que se cometió en el gobierno de Zedillo y en el gobierno de Calderón. Entonces, ¿cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo también. Los terrenos, bienes de Fonatur que quedaron y que cuidamos para que no se los roben o que se usaban sin que entregaran ninguna contraprestación, todo eso va a ese fondo. Pero también hay algo que tiene que ver con las AFORES. Las administradoras de las AFORES se quedan con pensiones no reclamadas. ¿Sí? Pasa un tiempo y se quedan con ese dinero. Por eso están haciendo también ruido, porque ese dinero les queda a ellos. ¿Sí? Si una persona no reclama y estuvo aportando su cuota, le queda a las AFORES. Hace algún tiempo se hizo una modificación para que esos remanentes no reclamados pasaran al fondo del Seguro Social. Ya está en la ley. Ahora lo que se está planteando en este fondo de pensiones solidarias es que esos remanentes también vayan al fondo de pensiones, igual que otros recursos de otras fuentes de financiamiento. Pero como, aunque ya está en la ley, ya deberían de estarnos entregando esos recursos, las AFORES, al Seguro Social, no los entregan. Entonces, por eso queremos que quede en la ley para que esos recursos remanentes no reclamados pasen al fondo, y va a quedar una reserva para que si pasa el tiempo
y un trabajador lo reclama, se le entrega, pero no dejar los fondos en las Afores, porque ahí está sudando el dinero, o puede quedarse en definitiva en las Afores. Pues se hace un cálculo de hasta 40,000 millones. Estoy hablando de lo que no está reclamado. Entonces, eso, no todo, sino una parte, porque hay que dejar una reserva, porque si alguien presenta una denuncia a un familiar, se le tiene que entregar. Mientras tanto, pasa al fondo de pensión que va a manejar el Banco de México. Todo esto, qué bien que me preguntas, porque ahí los estoy viendo cómo quieren manipular al grado de decir que nos queremos quedar con las Afores, cuando no ese es el propósito.